Les quiero contar qué es un público similar o comúnmente conocido como lookalike. Este tipo de público es conocido como la forma de llegar a personas similares a una base de datos o a un público que ya hemos creado en Facebook Business. En ese sentido, yo tengo una base de datos de 2000 personas que son personas que les gusta el marketing, la publicidad, y si yo quiero hacer que esta base de datos me funcione para llegar a personas idénticas a estas personas, lo que hago sencillamente es crear este público similar. Así que vamos a ir a nuestro administrador comercial de Facebook Business para que podamos crear este público similar. Ya aquí en el administrador comercial vamos a la parte superior izquierda, nos dirigimos a públicos. Ya en la parte de ingresar a públicos, en este lugar lo que vamos a hacer, en lugar de seleccionar un público personalizado, vamos a irnos a público similar. Y de esta forma yo puedo crear un público idéntico a una base de datos. Quiero que vean cómo es el proceso, de manera que voy a crear un público personalizado primero y luego vamos a ir al similar. En este sentido, vamos a público personalizado. Voy a mi lista de clientes porque voy a subir una base de datos. Aquí le damos a Next. Nos vamos a colocar en este caso el valor de los clientes o cuánto vale cada cliente para nuestra marca. Y subimos nuestra base de datos. Vamos a subir nuestra base de datos, que aquí la tengo. La subo y coloco acá público personalizado prueba 3. Le damos siguiente. Se ha subido nuestra base de datos y le damos aquí para que se termine de configurar. Y nos damos cuenta que se subieron 2336 filas. En ese sentido, aquí vemos de una vez crear un público similar. Le damos clic acá y vamos a crear un público similar a esta base de datos que ya tenemos. En ese sentido, me dice que seleccione el origen del público, en este caso es público personalizado prueba 3. Seleccionamos el lugar del público, digamos que quiero impactar a personas en Colombia y coloco Colombia. Esto nos va a ayudar aquí. Listo, tengo una base de datos, pero quiero también segmentar que el público similar que yo voy a crear esté ubicado en algún lugar en particular. Entonces aquí dejé Colombia y luego nos topamos con la selección del tamaño del público. Tengo diferentes opciones, desde el 1% hasta el 10%. A medida que yo coloco esto un poco más grande, nos damos cuenta que se va aumentando el público. En este caso 2.400.000 personas. Si lo llevo a 10%, llegamos a 3.900.000 personas. A medida que estoy alejando mi público del 1% al 10%, lo que hago es ponerlo menos específico, pero yo quiero llegarle a un público que sea muy parecido, que sea idéntico a mi base de datos. Entonces, si yo quiero hacer esto, lo que hago es dejarlo en 1%, que nos damos cuenta que son 393.000 personas, o de pronto 2 o 3%, que es una base de datos manejable y de que se parece todavía a nuestro público. Entonces vamos a, en este caso, dejarlo en 1%. También tengo la opción acá de crear diferentes públicos similares y es interesante si queremos empezar a ir probando, porque si yo coloco aquí 2 públicos, me va a crear 2 públicos que son similares a mi base de datos y que me va a ayudar a mí a probar de pronto cuál me funciona mejor. Vamos en este caso a dejar ambos y le damos a crear público. Se fijan que acá finalmente tenemos la opción de un alcance estimado para ver 394.000 personas es el alcance por cada público y aquí de igual forma lo mismo y le damos crear. Aquí ya se está creando nuestro público similar y lo vemos aquí. Siempre este público se caracteriza porque nos muestra una abreviatura del país o el lugar que hemos seleccionado y también tenemos un tema de porcentaje para saber qué tan similar es. Si vemos de pronto en algún momento que tiene 10%, sabemos que es un público que no es tan similar, pero si está en 1%, pues en este caso nos damos cuenta que es bastante similar. Otra forma de hacerlo es que vayamos a crear público, vamos a público similar y seleccionamos algún origen que yo quiera utilizar. En este caso vamos a utilizar base de datos celulares, que tengo aquí como ese nombre, y le voy a colocar un lugar al público, en este caso Colombia,
Si se dan cuenta, para poder hacerlo directamente, debo tener un público ya guardado previamente acá. Por eso fue que a mí me aparecen estos públicos. Si no nos aparecen, nos tocaría hacerlo como se los mostré al inicio, en donde subí la base de datos y luego creé el público similar. Y bueno, aquí ya finalmente los mismos pasos. Seleccioné el país, en este caso, qué tan cercano quiero o similar el público, lo dejo en 1% y le doy crear público. Finalmente creo mi público personalizado y ya posteriormente lo que hago es, cuando vaya a hacer una campaña en Facebook e Instagram, aprovecho y coloco esta segmentación de manera que pueda impactar a este público que ya tengo aquí. Espero les haya gustado este video y les sea muy útil para su vida profesional.